En esta sesión del curso de mantenimiento del motor de combustión interna y sus sistemas auxiliares, conocerá acerca de los criterios para diagnosticar el termostato y el sensor de temperatura del agua de un sistema de refrigeración de un motor de motocicleta. Para realizar estas mediciones debe de contar con un recipiente para calentar agua, una estufa, un termómetro, guantes de mecánico, guantes de cuero, un calibrador Vernier, alambre o hilo, un multímetro digital, 2 cables con pinzas de lagarto en las puntas, llave número 8, ratch con copa número 8, copa número 17 de profundidad, y las especificaciones técnicas del manual del fabricante. El termostato es un dispositivo que regula el flujo de refrigerante al radiador para mantener una temperatura óptima del motor. Con el motor frío drene el sistema de refrigeración, utilizando ratch con copa número 8. Desmonte la base del termostato, utilizando llave número 8, ratch y copa número 8. Mida con el calibrador Vernier la distancia que hay entre la base superior y la válvula del termostato. Sujételo con alambre, para poder maniobrarlo. Coloque el termómetro para medir la temperatura. Este no debe de tocar el fondo del recipiente. Sumerja el termostato en el recipiente con agua a temperatura ambiente. Póngalo a calentar en la estufa. Para garantizar la temperatura uniforme de la válvula del termostato, lo debe de agitar mientras se está calentando. La válvula del termostato debe de empezar a abrir, entre los 80.5 y 83.5 grados centígrados. La abertura total de la válvula del termostato será a los 95 grados centígrados. Al alcanzar esta temperatura, apague el fuego de la estufa, y calcule de forma visual la abertura de la válvula del termostato. Debe de abrir 8 milímetros o más. Con el fin de demostrar el funcionamiento del termostato, se realizará la siguiente práctica. Tomando en cuenta que es una práctica de demostración, se medirá con el calibrador Vernier. Se debe de realizar de forma rápida, ya que la válvula del termostato se cerrará rápidamente al sacarlo del recipiente con agua caliente, y la temperatura dilata el material del calibrador Vernier, y mostrará una medición errónea. Se comparará con la primera lectura, para obtener la distancia de apertura de la válvula del termostato. Si está fuera de las especificaciones se debe de sustituir. El sensor de temperatura del agua es una resistencia variable en base a la temperatura, o también llamado termistor, por lo general del tipo de coeficiente de temperatura negativo, NTC, es decir, cuando la temperatura es baja posee una alta resistencia, y cuando aumenta la temperatura, la resistencia disminuye. Su función es enviar una señal eléctrica a la unidad de control electrónica, también conocida como computadora, y ésta se encarga de enviar una señal eléctrica, para activar el relé del ventilador eléctrico del radiador. Desmonte el sensor de temperatura del agua, utilizando ratch y copa número 17 de profundidad. Para medir el sensor de temperatura del agua sujételo con alambre o hilo. Mida la temperatura con el termómetro, recuerde que este no debe tocar el fondo del recipiente, y debe de estar a una altura aproximada a la del sensor a medir. Conecte los cables con pinzas de lagarto en el conector del sensor. Coloque el sensor de temperatura del agua en el recipiente con agua a temperatura ambiente, dejando el conector al aire libre. Del lado contrario de los cables con pinzas de lagarto coloque el multímetro en escala de ohm. Póngalo a calentar. A 40 grados centígrados el multímetro debe de marcar 1136 ohmios, más menos, 95 ohmios. A 100 grados centígrados debe marcar 155.3 ohmios, más menos, 7 ohmios. Si está fuera de las especificaciones se deberá de reemplazar. Cuando termine de realizar las comprobaciones, limpie y ordene el área de trabajo, así como la herramienta utilizada.